para allá. Vale, buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser breve, pero como Manel me hará la señal, ya me concentraré. Gracias a la Fundación Esteve, gracias Félix y tu equipo. Y voy a tratar de ser lo menos aburrido, porque hablar de regulación es un coñazo. Yo os lo digo que he sido regulador. Yo he estado 10 años en la EMA, en el CHMP, y es difícil hacer entender a la gente. Y además en la regulación pasa lo que he dicho, y no es coña, no es broma. Es decir, la regulación está escrita, a veces se sobreregula, y eso es una opinión variable, y hay talibanes en los dos extremos, los que querrían un sistema de nada de regulación y otros que quieren que haya más regulación. Y entre esos dos extremos es lo que he dicho antes, lo que debería primar es el sentido común. Y ya os aviso que a mí me llaman Gonzalo I el ecuánime, porque tengo mucho sentido, trato de tener mucho sentido común. Vamos a ver, aquí está la madre de todos los documentos que nos lió la vida a todos en el año 2007, que es la regulación de las terapias avanzadas en Europa. Esto yo me acuerdo que se discutió en el CHMP. España en el 2006, no sé si os acordáis, había ganado el Mundial de Baloncesto en Japón. Y yo dije, miren ustedes, con este documento España es primera en el mundo en 3 cosas. En baloncesto, que no nos va a durar nada, porque los de la NBA nos lo van a quitar a la próxima. En producción de aceite de oliva, que no nos sirve de nada porque lo envasan los italianos. Pero en terapia celular somos el primer país de Europa. Y con esta regulación ustedes nos pueden estar matando la investigación académica en terapias avanzadas. Y en buena medida ocurrió así. Lo que pasa es que después la academia, pues estáis vivos y tenéis iniciativas propias y se puede ir uno sobreponiendo. Pero si os fijáis, desde el año 2010 al 2016 o 2017, la producción en investigación en terapia celular bajó sustancialmente a nivel de la Unión Europea. Pero hay que aprender a convivir con la realidad, aunque la realidad no te guste. Y hay que primero empezar a entender qué se considera una terapia avanzada y qué se considera, como discutíamos antes con Kim Delgadillo y con Esteba, un trasplante autólogo, un trasplante no autólogo, pero se estableció esta clasificación. Esteba en esto tiene mucho más, porque también ha sido regulador, aunque quiera disimularlo. Es decir, el Comité de Terapias Avanzadas dedica gran parte de su vida a clasificar si una terapia es avanzada, no es avanzada y en qué categoría. Y esto al principio tenía mucho sentido, pues porque había cierto desorden en qué era terapia avanzada, pero ahora yo creo que tiene menos sentido y deberían centrarse más en optimizar la regulación. Pero bueno, aquí estamos todos, es decir, ya no solo son los CARs, ya son los TILs, ya van a ser las NK y terapia génica no autóloga. Es decir, nos estamos moviendo desde la academia, y cuando digo nos, hace unos años yo pensaba al clinic, el clinic no, todos los que estáis aquí os estáis moviendo en esta dirección, y parte de lo que voy a explicar yo creo que se beneficiaría. Antes lo he hablado con Alena, o lo hemos hablado Azucena y yo con Alena, que quizá alguna reunión entre los que ya mandamos regularmente solicitudes de terapias avanzadas a las agencias, pues nos vendría bien para unificar y que la agencia lo percibiera como la academia y no como tal hospital o tal hospital. Bueno, pues estamos aquí, Esto no va, ¿no? ¿Eh? No, el señalador no va. La Fundación Doctor Esteve tiene que invertir más. A la calle. Bueno, pues aquí estamos y en esta situación lo que tenemos que tener en cuenta es lo que hacemos todos en determinadas fases, que lo hemos hecho todos, en otros el clinic nos hemos adelantado, pero estoy seguro que al final estaremos todos. Y es ver cómo encaja la terapia avanzada en el ciclo vital de cualquier medicamento. Es decir, primero tenemos Quality Manufacturing. Antes de eso tiene que haber una investigación básica de creación del constructo, de
actividad biológica, de toxicidad, al menos in vitro antes de pasar más allá, de crear modelos animales normalmente con ratones knockout, etcétera, etcétera, y a partir de ahí hacer un primer benefit risk assessment. Es decir, sigo, porque si después de toda esa experimentación la actividad biológica no es como pensábamos, o la toxicidad o la cinética celular es mucho peor de lo que pensábamos, pues conviene parar. Yo creo, ustedes me perdonarán que hable así de la industria, y no sé si hay aquí alguien de la industria, salvo Elia, pero de momento sois animales. No, quiero decir, nosotros estamos pagando, toda la sanidad pública está pagando las malas decisiones de la industria de no parar temprano el desarrollo de medicamentos que no tienen perspectiva de salir. ¿Por qué? Pues porque se crea una dinámica, todos son sistemas matriciales de gestión y después ahí, para cada medicamento, así como en el Clinic estamos unas cuantas personas, pues Pfizer tiene 500 personas dedicadas al desarrollo de un solo medicamento. Parar el desarrollo de un medicamento quiere decir que esas 500 personas se van a la calle. Entonces, nadie quiere parar. Y en Pfizer, el que tiene o la que tiene que decidir que se para, pues se entera muy al final. Pero todo eso lo tenemos que pagar en los precios de los medicamentos. No solo la inversión que se ha hecho en los medicamentos que han tenido éxito, sino en todos los que han fracasado. Bueno, pues aquí es una decisión de seguir o no seguir. Y en esto todos tenéis experiencia, y en el Clinic tenemos experiencia y alguna pelea de merece la pena seguir con esto, no merece la pena seguir con esto. Hay candidatos que se ven con más escepticismo que otros. Después viene el desarrollo clínico, una vez presentado el PEI, y después, que en eso sí que tenemos algo más de experiencia que el resto, pero ya la tendréis, es cómo se mantiene, porque esto es como tener un hijo, pero un hijo que no se hace mayor de edad, que depende de ti para toda la vida y que tienes que estar recolectando información toda la vida. Bueno, pues vamos con la parte inicial que compartimos todos, que es cómo montamos un dossier para que nos aprueben la primera experimentación en humanos, el primer ensayo clínico. Es decir, para mandar la Clinical Trial Application. Esto estamos todos muy acostumbrados, antes de las terapias avanzadas, en montar un PEI para un ensayo clínico en una indicación que no corresponde, pero que lo fabrica otro. No tienes que presentar el dossier de fabricación. Lo que tienes que presentar es la ficha técnica y que el medicamento está en la calle o que te lo proporciona un fabricante. Aquí no, aquí eres fabricante. Y cuando fabricas, y más en terapias avanzadas, tienes que tener mucho cuidado con lo que fabricas y además te lo miran con lupa. Y yo diré, en la parte de evaluación de la fabricación, en la agencia tienen mucho sentido común y no se meten, te piden lo que te han de pedir y lo que no te han de pedir te lo dicen, bueno, la próxima vez me lo haces. Pero ya lo sabéis todo, ¿qué es la cantidad de información que hay que meter en un Investigational Medicinal Product dossier, que es todo esto, y todo esto se aprende sudando y pasándolo mal. Es decir, el primer dossier que presentamos pues fue muy complejo, porque yo había evaluado muchos dossiers, pero nunca he hecho uno. Y hacer es mucho más difícil que evaluar, porque en hacer no solo vale el sentido común, necesitas el conocimiento profundo de lo que haces, que no lo hago yo. El dossier, por mucho que haya un grupo de regulación, pues lo hacen la gente que produce, la gente que hace básica, la gente que hace clínica. Nosotros lo que hacemos es coordinar la construcción y darle coherencia interna y presentabilidad externa a ese dossier. Pero es una documentación muy detallada. Un PEI, y los que lo habéis hecho, pues son 300 páginas de texto, más anexos, más la madre que los parió. Julio ya sabe cómo va el tema. Y esto, hasta ahora, era nacional o español, porque te lo aprobaba, cada país aprobaba su dossier, con un comité ético y con la agencia reguladora del país. A partir de enero ya la aprobación es europea. Con lo cual, normalmente, si tu ensayo va a ser en tu país, tu comité ético será el de tu país y tu agencia será la de tu país.
pero pueden opinar las 26 agencias restantes y los miles de comités que haya en Europa, porque todo el mundo tendrá acceso a la documentación que tú presentas. Espero que tengan suficientemente poco tiempo libre para mirarse lo que no les concierne, pero claro, si te mueves a un estudio internacional te lo van a revisar de pe a pa. ¿Esto supone una mejor calidad? Pues habrá que verlo. Habrá que verlo. ¿Supone una mayor complejidad? Definitivamente sí. Mucha más complejidad. Y veremos cómo nos salvamos de esto. Bueno, este es el contenido. No os lo voy a repetir, no voy a hacer como Esteban, diré que todo esto lo sabéis, pero hay que hacer, y esto es muy importante, el risk-benefit. El benefit, tú lo que vas a hacer, pues no sé, si ahora vamos a presentar a Azucena, que ha presentado un proyecto de TILS en cáncer de mama triple negativo. Claro, el benefit es que estas pacientes que no tienen alternativa, aunque le haya salido una alternativa nueva, pues se van a morir y, por tanto, todo lo que pueden es ganar. Pero eso es una ventaja teórica. En un estudio en fase 1 es muy improbable que se beneficie ninguna paciente, porque no tienes ni la dosis definida, no tienes ni el manejo de la situación definida. Por tanto, tú te mueves en el terreno de la hipótesis. Es, con el desarrollo clínico, si llego hasta el final, ¿qué beneficio pretendo añadir al armamentario terapéutico que hay ahora para esta indicación? Y eso es relativamente fácil, porque puestos a imaginar, nos imaginamos. Ahora, cuando vienen los riesgos, esto es más complicado, porque hay riesgos que has identificado ya en preclínica, hay riesgos que no has identificado porque no te han aparecido, pero que por el mecanismo de acción tienes que suponer que van o pueden aparecer. Y después hay riesgos, pues eso, mi vida la dedico a buscar riesgos. Yo me acuerdo cuando se aprobó la abiraterona, todos lo sabéis, para el cáncer de próstata, un tratamiento hormonal, yo era el ponente y entonces el del farmacovigilancia del Reino Unido dijo que en la ficha técnica y en la información del paciente habría que poner que se habría de sacar del blister con guantes. Y yo pensaba, ¿por qué? Porque, claro, son personas viejas y si lo cuida esa persona vieja, ese hombre viejo, una mujer en edad fértil y saca el comprimido y transcutáneamente se absorbe, y yo perdí, hasta aquí hemos llegado, ¿entiendes? Yo no quiero hacer el ridículo de poner eso en la ficha técnica. Pero puestos a imaginar riesgos, tú puedes imaginar riesgos infinitos. Y hay gente muy buena en eso. Hay gente, os lo aseguro, hay gente muy buena que no aporta nada, pero tiene una imaginación desbordante. Bueno, pues con todo esto, medio construido o antes de hacerlo, lo que no cabe duda es que tienes que ir a asesoría científica de la Agencia Española del Medicamento para un producto que vas a desarrollar. ¿Son útiles? En nuestra experiencia, que ya llevamos unos cuantos, algunos son más útiles que otros, depende de quién te toque. En calidad, los de productos biológicos suelen ser bastante útiles. En preclínica, en toxicidad, pues dan una de cal y una de arena. Y en clínica no existe, porque la gente que evalúa la clínica no es la que evalúa los ensayos clínicos. Y la gente que evalúa los ensayos clínicos jamás un PEI te lo rechazan por el ensayo clínico, hombre, si no propones una barbaridad. El problema es que cuando ese estudio te lo han aprobado y después lo presentas, quien evalúa la clínica no es la misma persona que te aprobó el ensayo clínico. Y entonces sí que puede haber ciertas diferencias. Bueno, una vez que tienes el approval del clinical trial, hay que hacerlo. Y de esto todos tenemos la misma experiencia. Y después tienes que decir, bueno, y ahora quiero que me aprueben esto, porque ya he hecho. ¿Qué se logró de aquella discusión en el CHMP y en el Parlamento y en la Comisión Europea? La figura de la Hospital Exemption. Es decir, para no cargarnos toda la investigación académica, cabe la opción de que para un centro académico que hace una producción específica, se le pueda autorizar a ese centro a tratar pacientes en su centro bajo controles muy estrictos. ¿Esto va a durar toda la vida? No lo sabemos. Yo creo que al final la academia tendremos que aprender a jugar al nivel de la industria o a coaligarnos con la industria en términos de hacer proyectos comunes.
Pero la Hospital Exemption es eso, ya lo sabéis todos, es en condiciones muy restringidas. Nosotros no sabemos si nos van a dar hasta en el cielo de la boca. Estamos jugando a ampliar esa Hospital Exemption trabajando en colaboración con otros hospitales. En el CAR-BCMA, la clínica de Navarra es centro productor del constructo final, no del lentivirus, y en muchos estudios están siendo ya multicéntricos para que la capacidad de administrar el producto, no de fabricarlo, sea en varios centros. Y así es la idea, es decir, vamos a ampliar el Hospital Clínico, el Hospital Vall d'Hebron, no pueden ser los únicos centros, porque entonces se dedican solo a eso y no tienen otra posibilidad. La diferencia entre la Hospital Exemption y el procedimiento centralizado, porque no hay una autorización nacional para terapias avanzadas, son productos biológicos y, por tanto, han de ir por la EMA o la Hospital Exemption. Bueno, es obvio, las diapos se van a quedar para quien las quiera después, porque además no las he hecho yo, las ha hecho el equipo, Y por tanto, no hace falta que lo repita, pero son obvias. La Hospital Exemption estás vigilado intensamente y estás vigilado intensamente por la autoridad reguladora, pero también por la industria, de a ver si no se excede y no me está haciendo competencia desleal. Y una vez que ya te han hecho la aprobación, pues tienes el post-marketing. Por eso digo que es un hijo para toda la vida. Ya estamos fabricando el tercer PESUR del ARI 001 y es una currada. Julio, espero que te lo hayas revisado porque nos toca entregar 103 páginas de revisar acumulativamente pues, todas las autorizaciones, todo el uso excepcional, más los usos compasivos, más etcétera, etcétera, etcétera. Y esto incluye pues, los PESURES o PBR, que es el Periodic Benefit Risk Assessment. El Risk Management Plan hay que irlo actualizando en función de las nuevas toxicidades y además pues, el ir notificando todo lo que aparezca. Y a veces pues, te aparecen cosas que no te gustaría que te apareciesen, como por ejemplo son los síndromes, macrophagic syndrome con el BCMA, pues han aparecido algunos. Pues mala leche, pero hay que notificarlo y de forma expeditiva, etc. Esto es lo que hay que hacer, así abrevio. Y entonces, como parecemos tontos, y yo creo que somos más tontos de lo que creemos parecer, pues nos hemos metido a jugar en una liga que no nos corresponde. Y nos hemos dicho, bueno, ¿por qué la Hospital Exemption y no ir a una autorización centralizada en toda Europa? Yo creo que aquí tenemos a Julio, que está siendo muy protagonista de esto, a Álvaro, que pone cierto señ, a Manel, que protesta. Manel está en uno de los extremos de la regulación. Esto es un esfuerzo tremendo. Es decir, la gente que estamos haciendo esto, no de farmacología, todos, en una industria tienen dedicados a 400 personas. Y lo vamos haciendo con mucho esfuerzo, pero esto llegará, si lo aprueban, llegará también a la producción y llegará también a la farmacovigilancia y llegará a todos los ámbitos de la actividad que supone mantener un medicamento vivo por años o por los años que siga siendo una alternativa terapéutica. Y con la EMA, que hemos tenido muy buena interacción, Julio estuvo allí un año y además conoce a la gente más reciente, yo conozco solo a la vieja. Pues primero pedimos un PRIME, que es el Priority Review Initiative Medicine, que es ya voy, Manel, esta es la penúltima diapo. Es el tener la oportunidad de que la EMA te diga, este medicamento me interesa mucho, es una magnífica iniciativa y, por tanto, voy a ir de la mano contigo, dándote Scientific Advice periódico y ayudándote, y la verdad es que están ayudando. Ir a Scientific Advice, dentro de una semana tenemos un oral hearing con el Scientific Advice a ver por dónde nos dan. Pedir un PIP es obligatorio, porque esto es una enfermedad, la leucemia linfática aguda, que fundamentalmente afecta a niños y, por tanto, es obligatorio legalmente pedir un plan de investigación pediátrica, dándole vueltas a la cabeza si nos interesa la Orphan Designation, que
Desde el punto de vista práctico no nos interesa, pero si estás designado como Orphan Designation, las tasas bajan una barbaridad y las tasas de la EMA llegan a son casi 300.000 euros para la autorización de comercialización. Y esperamos que llegar finalmente al Marketing Authorization Application para pedir o un full approval o una aprobación completa o un conditional approval. 2 diapos. ¿Qué es un full approval? Pues si imaginamos que esa línea de 100% es la mínima cantidad de información negativa que de datos que tendrías que presentar para que considerasen que es suficiente para una evaluación beneficio-riesgo, pues el Normal Marketing Authorization presentas todos los datos que se espera que presentes y si consideran que el beneficio-riesgo es positivo, te dan una opinión de autorización normal que teóricamente es life-lasting para toda la vida. Pero tú puedes decir, es que mi producto es tan prometedor y la indicación es tan unmet medical need que yo voy a presentar datos precoces pues con tasa de respuesta en lugar de progression-free survival o de duration of response y pido que mis datos son tan compelling que requiero o sería razonable darme una aprobación con la condición de que en un tiempo que pactamos yo siga acumulando datos y en un periodo de 1, 2, 3 años te presente todos los datos que serían normales. Esto es la conditional approval. Y hay otra tercera circunstancia que depende con lo que acabemos tratando. Ahora tenemos una solicitud de neurología para una enfermedad realmente rara, que será imposible hacer un ensayo clínico estándar. Hay otra posibilidad, la población es tan escasa en enfermedades lisosomales, por ejemplo, que nunca jamás podría hacer un ensayo clínico comparativo para darte la cantidad de información que tú necesitas para una aprobación normal. Por tanto, te presento lo que pueda, tú ves lo que hay, el regulador ve lo que hay disponible, considera si lo que presento es razonable en términos de beneficio, y lo hay de todo, hay lo razonable y todos hemos visto medicamentos huérfanos que uno dice, pero ¿cómo se ha aprobado? Y entonces te lo apruebo under exceptional circumstances, que quiere decir te lo apruebo tapándome los ojos, sabiendo que nunca vas a tener la cantidad de datos suficiente, pero es que si no, dejaría esta población sin alternativas terapéuticas. Esto también os lo tenéis, que es la diferencia entre el full y conditional, pero ya puesto negro sobre blanco, y yo con esto terminaría. Todos hemos llegado hasta el PEI. Nosotros hemos llegado hasta la exención y ahora nos hemos metido en este berenjenal. Pero yo creo que al final todos vamos a estar en la misma posición y, por tanto, creo que poner de acuerdo a la academia en la manera de abordar a los reguladores nos será muy útil. Nos será muy útil porque también es que del Virgen del Rocío me lo han presentado así. Oye, vamos a hablar con Virgen del Rocío, ¿qué presentan ellos? ¿Qué presentamos nosotros? O con Vall d'Hebron, o con Belviche, o con Kitche. Y este es el equipo que ha hecho las diapos en su mayoría, y que sin ellos, no sé por qué en varios pone doctor, en otro MD, en otro, es igual. Es el equipo y son los que trabajan. Yo vengo y hago la presentación, pero ellos son los que trabajan. Y nada más, gracias. Tenéis... Doctor Delgadillo. Sí, yo tengo una pregunta que es sobre vuestra experiencia. Ya os he explicado un poquito la experiencia que tenéis de interacción con la agencia, al menos a nivel nacional, la IMPD, la Hospital Exemption. Pero en esta aventura europea que habéis empezado, ¿os están acompañando? Sí. ¿No os acompaña? Bueno, Julio, que es el que lleva el liderazgo de esta aventura, todos trabajamos, pero bueno, él es el coordinador de la unidad de inmunoterapia y es el IP de la ARI 001. Yo me siento acompañado y él ahora contestará, creo que también. Sobre todo en relación a cómo sé que la EMA acompaña a las compañías farmacéuticas. Está teniendo muchas deferencias con nosotros, el kick-off meeting, un pre-oral hearing del Scientific Advice para orientarnos. Y de hecho, la EMA tiene ahora
acaba de sacar una iniciativa que es acompañar a iniciativas académicas en la presentación de proyectos de medicamentos para unmet medical needs, y hay 4 todavía por determinar, pero claro, como habíamos presentado nosotros el Prime antes, nos han designado. Yo creo que sí, pero nos están acompañando de la forma que acompaña la EMA, que es no te dicen sí o no, sino le dan 7 vueltas y te sugieren que quizá podrías escribirlo de otra manera, pero que no te pueden decir cómo, etcétera, etcétera. Son sugerencias muy, yo diría inútiles, pero no es que no son inútiles, son muy de regulador, porque el regulador nunca quiere ponerse en el sitio del applicant, porque después tiene que juzgar al applicant. Entonces no quieren decirte cómo hacerlo, porque se sentirían como presos de su propio advice. Pero sí te dicen, bueno, esto no está del todo bien, yo quizá haría hincapié en esto y esto. Pero quizá Julio pueda completar un poco la respuesta. Bueno, sí, decir que nos están ayudando de la manera que dice Gonzalo, pero desde luego nos sentimos acompañados. Voy a poner un ejemplo. Pensábamos que la similaridad, ¿no? Un concepto muy importante en regulación es la similaridad, non-similarity. Pensábamos que nuestro producto no tendríamos ningún problema porque el monoclonal es nuestro, el SCCV viene de nuestro, pues resulta que sí. Y uno de los puntos en los que estuvimos discutiendo la semana pasada en una reunión hecha expresamente con nosotros era: no habéis entendido bien lo que es la similarity, non-similarity. Se basa en esto, en esto, en esto. Tenéis que utilizar esto otro. Y ahora pues hemos cambiado completamente. Sabemos que tenemos que hacer más experimentos, tenemos que hacer otras cosas para demostrar non-similarity, ¿no? Que esto ahora mismo estamos en fase scientific advice, no es crucial, pero obviamente es una preparación para el envío del dossier en el futuro. Pero este es un ejemplo de algo que yo honestamente pensaba que estaba chupado, que esto, bueno, fíjate, problema tendrá Kymriah con Tecartus, que utilizan FMC 63 los dos. No, pues resulta que sí que tenemos que hacer un estudio específico para demostrar que nuestro producto es no similar, ¿no? Y aparte de eso, pues eso, este programa piloto para instituciones académicas del que nos estamos beneficiando. No, de momento no en la exención de tasas. Es algo que estamos peleando porque yo creo que sí que nos beneficiaremos, yo creo que pero es muy en ese punto de momento no tenemos la confirmación, porque es verdad que 300.000 euros solamente para enviar los papeles, más todas las tasas luego recurrentes del mantenimiento, de todo, eso es un dinero que normalmente una institución académica no tiene, ¿no? Bueno, y 100.000 euros por cada indicación nueva, es decir, si en algún momento se aprueba la indicación pediátrica, otros 100.000 euros. Yo creo que aquí hay 2 vertientes. Uno, la iniciativa académica, vamos a ponernos una medalla. La EMA la ha iniciado porque nosotros nos metimos a jugar a esto. Si no, probablemente no la había iniciado, o al menos no la había hecho pública con esta celeridad. Pero la EMA aquí nos ayuda, primero, diría por compasión, pero no es la palabra adecuada, sino, bueno, porque nos ve que no tenemos la estructura, pero segundo, porque está bajo vigilancia. Es decir, la industria está mirando que la EMA no dé un paso en falso con esta iniciativa académica y, por tanto, no quiere permitir que demos un paso en falso. Y por tanto, es un interés doble. Ellos están jugando bastante, nosotros no lo estamos jugando todo, pero ellos están jugando bastante. No, yo preguntaba también sobre la agencia española, si lo está acompañando en esta aventura europea. Lo digo porque hay un plan nacional de terapias avanzadas que pivota sobre una fabricación de medicamentos de terapias avanzadas académicos y parece ser que no sé si se acompañan o no se acompañan, más con el panorama de la extensión hospitalaria, que cada Estado miembro lo ha implementado de una manera diferente. Nadie sabe cuánto va a durar, cómo va a durar, si se va a acabar. Mi pregunta era, en concreto, sobre si la agencia española os está ayudando en esta travesía europea. Pues yo diría que, además es que yo estuve 10 años en la agencia española y ya se establece cierta relación. Yo diría que como institución sí, pero claro, la institución lo que nomina es para cada producto un número de acompañantes.
Y hay acompañantes con los que te casarías y hay acompañantes a los que le dirías vete a tomar por culo porque no te aguanto más. Afortunadamente predominan los primeros. Lo siento, Antonio, es que yo soy de Granada y hablo así. Afortunadamente abundan los primeros, pero cuando te toca uno de los segundos o una de los segundos, madre de Dios, te hace Almudena es testiga de Jehová de una cosa que nos pasó y te piden cosas que dices, pero ¿qué me estás? Pero son los que tienen el sello y tienes que pasar por el ojo de la aguja que ellos determinan. Alexandra Magdani. Thank you. I switch to English again. Thank you for this very nice, comprehensive overview. I have a question on a general question on the authorization issues. So it's more a curiosity because I've joined very recently Spain and I've been working in France for many years. And actually at the beginning, the ATMP's production was under the equivalent of the hospital exemption. So I was working at Necker Hospital, so a public hospital in Paris. So we had a GMP facility initially with this authorization of a hospital exemption. But then I would say around 2018, I would say something like that, we could upgrade the GMP facility to établissement pharmaceutique, so pharmaceutical establishment, I don't know. So a public hospital was allowed to have that kind of authorization. So my question is, what about in Spain? Is there a trend towards allowing hospitals to have this kind of authorization, or it will stay on a hospital exemption? No, but by definition, I think that GMP is a matter of quality of the manufacturing process. Pharmaceutical standards in terms is more a legal issue. I mean, in Spain or in Europe, theoretically, pharmaceutical industry has only to comply with GMPs in order to manufacture. Problem is that in order to export, in order to commercialize, in order to make all the routine activities that you have to do if you want to put a drug in the market, you need to have a legal status of pharmaceutical company. And this is something that we are not aiming at. We are aiming at having the possibility to manufacture and administer the drug to the target population in very specific conditions in a hospital setting, and normally in our hospital alone, but we are making a try also to collaborate with other hospitals. But at this point in time, we are not allowed to put a drug in the market. We will need to imagine how in the future have a joint venture with a pharmaceutical company, or just changing the status and try to organize a spin-off in order to create a pharmaceutical company. But the initial intention of this initiative is just to limit our activity to the academic setting.